empezar como a sentarse de nuevo. No sé si me explico. Uno arranca, empezás a conocer, te empezás a encontrar con dificultades y después ahí es como que hay una llanura de aprendizaje donde ya hay ciertos contenidos asentados y van a ver que van a empezar a bailar sobre eso a poquito. Y que no genere, perdón, una cosa más, que no genere frustración. Obvio que uno está haciendo una carrera, que le mete todo, que decís, bueno, dale, estoy con esto, te lo querés sacar de encima, lo querés resolver, pero tranquilos, como bueno, es un proceso, como tomarlo con calma y desde ese lugar del aprendizaje. No hay nada o sea, esto es una carrera porque ustedes la están eligiendo porque es algo que les va a hacer bien a ustedes. No traten de correrse de ese lugar donde hay cosas negativas para ustedes mismos, para que no se lo tomen con tanta presión y lo disfruten un poco más. Sí, totalmente. O sea, es lo que dice, bueno, por un lado, los proyectos no son una, o sea, es exactamente como decir, bueno, perdón, Nina, son, digamos, una etapa, una parte de la etapa del proceso de aprendizaje. O sea, no es para evaluar lo que saben, sino que para que aprendan a aplicar, digamos, o sea, que se enfrenten a aplicar los conceptos que estuvieron viendo durante los videos. ¿Sí? No es una evaluación con lo que ya tienen que saber, sino que se van a chocar con un montón de situaciones y de casos que no vieron todavía ni en ningún momento, entonces es eso, es una etapa de aprendizaje. Es, digamos, construir algo, terminar algo, completar algo y aprender de esto. ¿Sí? No es no es un momento de evaluación para ver cuántos saben, sino que digamos, logren terminarlo con todas las trabas y con todas las caídas, con todos los obstáculos, con todos los choques contra pared, con con toda la ayuda que hayan, con todas las preguntas que hayan tenido que preguntar, con toda la ayuda que hayan necesitado. La idea es que sea una experiencia, digamos, de la que puedan obtener algo y aprender algo y una vez que digamos, puedan completarla, entender creo que los conceptos que aplicaron que empiezan a tener un poco, no totalmente, pero sí un poquito más de sentido, o al menos ven algunas otras situaciones donde pueden, digamos, implementarse. Pero sí, no, para nada, no, o sea, no es, de vuelta, no es una etapa de evaluación, si bien tiene una de igualas, tienen como una especie de evaluación y un feedback, ese feedback es simplemente para ver digamos, digamos, qué cosas hicieron bien, qué cosas se pueden mejorar. ¿Sí? No es una evaluación, digamos, en la medida que tienen un puntaje y después con ese puntaje después aprueban o no aprueban, digamos, la carrera, ¿sí? Hay que, digamos, completarlo, digamos, es un desafío que hay que completarlo, pero no es no es exclusivamente un proceso de una etapa de evaluación, es precisamente Sí, para el aprendizaje. córranse del tipo de educación tradicional donde uno está ahí para que le metan contenidos en la cabeza, para rendir una evaluación y ser calificado bien, mal, regular. Acá las evaluaciones son, como les dijimos, son constructivas, va a haber una evolución continuamente para que ustedes puedan aprender de esa evaluación. Y nada, por eso están los recursos, el Slack, están los docentes, estamos nosotros, como eso, todos los miedos que tengan, las dudas que tengan, aprovechen y sáquenselas y sepan que es un tipo de educación más horizontal, no tanto verticalista, donde no hay una jerarquía, sino donde todos vamos aprendiendo como autodidactas, donde hay un feedback y aprendemos a partir de eso. Y eso, está muy bien, vienen muy bien, chicos, de verdad que muy bien, vienen muy bien encaminados, no tengan miedo, si no sale no importa, no es la muerte de nadie, gracias al universo, y, y vamos para adelante que va a estar todo bien, van a ver. Así que bueno, nada, eso, gente. Síganle metiéndole, avancen, metan lo que puedan, digamos, eh, no, no se sientan por ahí mal si demoran un poco más de la cuenta. Digamos, los tiempos ya saben que siempre son muy estimados, no son, digamos, reglas o fechas límites a cumplir.
Y nada, y si bien seguimos avanzando, con los temas, la idea es que esos, digamos, que los problemas, las dudas, las inquietudes, todas las consultas que tengan con respecto a los otros proyectos los puedan seguir presentando. Así que, nada, no se preocupen tanto por eso. Y otra cosa, Sí. chiquitita, si ven que nos llegan con los proyectos, o sea, la idea de esto es que ustedes, el programa está calculado para que ustedes tengan en tiempo y forma los contenidos y los vayan aprendiendo, aplicando y superando, o sea, de contenido en contenido y de proyecto en proyecto. Pero en caso de que ustedes no lleguen con algún proyecto en particular y se retrasen, no se los va a castigar ni les va a pasar nada. Se les va a dar tiempo para que terminen las cosas como las quieren terminar, por si alguno también quiere mejorar un poquito o grandes cosas de sus proyectos. Pero bueno, como que intenten ir a tiempo para aprovechar las clases para ir al día, que es lo que mejor les puede llegar a pasar. Pero en caso contrario, estamos acá, o sea, nadie los va a juzgar, las devoluciones las van a hacer igual, la evaluación también, por eso, estén tranquilos con eso. Sí, eso. Eso, bueno. Más allá de eso, vamos a seguir un poco avanzando con los temas. Sí, una última cosa. Sí. Con el punto del aprendizaje, yo insisto, es como un músculo. O sea, las primeras veces que vas al gimnasio, hiciste 2 flexiones y te duele 20 días el músculo y ves a otras personas que hacen 300 flexiones y te ven como pobre principiante. Pero ellos también pasaron por ahí, o sea, es cuestión de que es ser constantes, ir aprendiendo y eventualmente, bueno, uno toma el nivel. Es como cualquier otra disciplina, vuelvo, insisto, no se frustren. Es cuestión de un aprendizaje que es progresivo y es como unos escalones, ¿no? Poquito a poco uno va avanzando y aunque ustedes crean que es poco, cada escalón en realidad es muchísimo. Es una carrera que es compleja y nada, no se desanimen. Mantengan la constancia y cualquier cosa, bueno, estamos a la orden para las dudas que tengan, no se traen. Sí, exactamente. Así que bueno, bien, dicho todo esto, vamos a avanzar un poco con los nuevos temas que tenemos que empezar a dar. Ahora, o sea, técnicamente parte de estas unidades que vienen son, digamos, parte digamos, de una nueva sección y que corresponden a un nuevo proyecto que tenemos que empezar a hacer. De vuelta la idea es, o sea, no se asusten ni se angustien ni se asusten si ven que ya estamos dando otro proyecto y todavía no terminamos con el otro, está perfectamente bien y no hay ningún problema. O sea, tenemos que hacerlo para seguir el cronograma y presentando los temas y aparte, digamos, los temas que vayamos viendo los vamos relacionando un poco con ese proyecto. Pero sí, o sea, lo que sí pueden también ir haciendo es digamos, ir bajándose el proyecto, chusmeándole un poco, ir viendo de qué trata, ir viendo lo que pide, simplemente para el hecho que a medida que vayamos viendo los temas y los contenidos, los puedan ir relacionando con por ahí ya van, esto que estamos viendo, capaz que lo vamos a necesitar para en el proyecto hacerlo para tal cosa. Y ya ir al menos conectando un par de puntos y cuando se tengan que, digamos, enfrentar al proyecto, ya es un poco más familiar y es un poco conocido y no es algo que es absolutamente nuevo y no saben ni por dónde arrancar. Entonces, sugerencia, les digo, si bien, o sea, no hace falta que lo comiencen ya, porque va a ser obvio genial, pero como es en ese caso estaría bueno que de todas formas se vayan metiendo y se vayan familiarizando con el proyecto como para irlo teniendo un poco en cuenta y que se vaya haciendo un poco más conocido. Nada, el proyecto José lo explicas vos, el de hacerlo como presentación un poco más oficial. ¿Me escuchás? Sí. Dale. Vale. Denme un segundo que estoy arreglando una cosita y ya se los muestro. A ver.
Ok. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, bueno, vamos a... Para... Un segundito. Bueno, viendo el progreso, digamos, del árbol que está estructurado por acámica de proyectos, ya estaríamos terminando un tercio de la cursada, ¿no? Un 33%, por decirlo de alguna forma. ¡Vamos! Así que ¡Dale! hemos llegado a este punto, la unidad 18, que sería este proyecto Pixel Art. Bueno, de nuevo, no se angustien, hay tiempo para terminar los proyectos. Es importante que las dudas que tengan, de nuevo, escríbanos. Yo por ahí no estaré en el momento, pero escriban y los ayudamos. Dicho esto, bueno, el proyecto Pixel Art se centra nuevamente en JavaScript. Si vieron que cuando comenzamos el primer proyecto era más sobre HTML, CSS, luego fuimos incrementando más hacia JavaScript, luego en el tercer proyecto volvimos a tomar CSS con lo que es el tema del responsive, el sistema de las grillas. En este proyecto básicamente va a estar mucho más centrado en JavaScript. Y vamos a entender un punto más importante de este lenguaje que nos lleva a lo que sería la dominación del HTML y el CSS desde JavaScript, que existe una forma de hacerlo, existen varios métodos y precisamente este proyecto va a ser para eso. Yo acá me descargué... ¿están viendo estas carpetitas? ¿O solo ven el navegador? La otra vez me pasó que... Solo el navegador se ve. A ver. ¿Ven las carpetas que estoy moviendo o no? Es para mostrarle la estructura de los archivos. Vamos a ver, un segundo. No, creo que estás compartiendo la pantalla solo de vos. Ok, justo tengo sobre esa pantalla una carpeta y no sé, denme un segundo a ver si dejo compartir un segundo y vuelvo a compartir para mostrar correctamente el proyecto. A ver, un segundo. Compartir de nuevo. Ok. Ahora sí pueden verlo bien, esta carpeta que estoy moviendo. Sí. Ok. Bueno, básicamente este proyecto, vamos a abrirlo para que vean cómo viene por defecto el proyecto. Vamos a crear una especie de paint, por decirlo de alguna forma. Cuando abran el proyecto por primera vez, ven que el cursor, cuando tocamos este recuadro blanco que actúa en una especie de lienzo, ven que se transforma en un lapicito, ¿no? Bueno, la idea es que nosotros acá, cuando apretemos el clic, tengamos la capacidad de dibujar. Vamos a tener que crear ciertas funcionalidades para entender cómo lograr captar esos eventos del mouse. Vamos a crear por acá donde les estoy señalando una grilla de colores donde vamos a poder seleccionar distintas paletas de colores. Una vez que estén implementadas las funcionalidades, deberíamos poder, estos botones de guardar y de borrar todo deberían funcionar. El guardar todo lo que debería hacer es que el dibujito que hicimos, al dar a guardar, debería descargar una imagen del navegador. La imagen, creo que en formato PNG lo descarga. También deberíamos crear una funcionalidad en la cual cuando hagamos clic en alguno de estos 4 superhéroes predefinidos que están abajo, se debería cargar automáticamente el dibujo en el lienzo que tenemos blanco y también poder editarlo nuevamente y guardarlo si queremos. Les adelanto que
estos superhéroes su data está guardada en un objeto que ya se lo da, ya el proyecto se los da dado. Así que bueno, es un poco entender cómo utilizarlo y cómo hacer que se muestre en esta pantalla. No me dio tiempo de mostrarles el proyecto completo. Si quieren, ahora luego les muestro el proyecto cómo queda completo. Pero básicamente la idea es esto, es usar JavaScript para una de las funciones más fuertes que tiene este lenguaje, que es poder interactuar con el HTML y el CSS de una forma dinámica. Vamos a poder hacer eventos con el clic, hacer eventos cuando una persona toca una tecla, vamos a crear funciones que se activen cuando uno toca cierto botón en la pantalla. Por ejemplo, acá cuando yo hago clic sobre guardar o sobre borrar todo o sobre los superhéroes, en este momento, como se les da el proyecto por defecto, no hace nada. Sin embargo, hay funciones que, como en los proyectos anteriores, ya están realizadas. De esta forma, ustedes no tienen que crear todo el proyecto, sino completar la funcionalidad específica que van a practicar y que van a entender con respecto a esta parte de JavaScript, que sería la manipulación del DOM, que ya ahora, en breve, Pablo va a empezar a explicarnos de qué va esto del DOM, qué es esta materia que vamos a ver. Y bueno, este proyecto, en mi opinión, quizás es un poco más sencillo que el anterior, bastante, diría yo. Sin embargo, porque no sea tan complejo no significa que no es vital. Todo el tiempo en el desarrollo web, todo el tiempo desde que somos desarrolladores, vamos a empezar a crear manipulaciones de eventos, manipulaciones de botones. Es parte diaria del trabajo, así que es sumamente importante entender estos conceptos que son también básicos de lo que es el desarrollo web. Así que no sé si tienen alguna duda con respecto a este proyecto. José, acá dame un segundito que te saco pantalla, lo tengo acá andando. Perfecto, dejo de compartir entonces. Bien, acá por las dudas lo tengo andando. Nada, es el pixel con los cuadraditos. Podemos elegir colores y, digamos, dibujar como si fuese un tipo Paint. ¿Sí? Podemos hacer lo que queramos. Obviamente no me voy a poner a dibujar algo concreto ahora. Y si seleccionamos alguno de nuestros personajes, se va a cargar la data, ¿sí? Digamos, del personaje que teníamos guardado, y podemos, por ejemplo, seguir dibujando y agregándolo, ¿sí? Esto después, si los guardamos, nos tiene que bajar una imagen, ¿sí? Y si se ven, acá se ve la imagen guardada de lo que hicimos. Entonces, eso, nada, es más o menos las funcionalidades que tiene el programa. Acá podemos elegir un color más customizable, por las dudas que no nos guste ninguno de los que tengan acá. Pero así sería un poco funcionando. Así que bueno, más que nada para que lo vean un poco. Bueno, ¿dudas eso sobre el proyecto? Bueno, una pregunta particular. No. ¿Estamos bien así? Bien. Bueno, entonces, vamos a empezar a ver un poco los temas los temas de la unidad, ¿sí? Empezar a ver qué cosas pertenecen a esta unidad. El tema principal, digamos, de todo lo que es esta unidad, digamos, el concepto que va a englobar un poco digamos, todos los temas que vayamos dando, es, esperen que mientras los vemos, les muestro mientras acá. El concepto general es empezar a elaborar con todo lo que es el DOM. Van a ver que todas las unidades es introducción al DOM, manipulando el DOM, los eventos que son eventos del DOM, jQuery que nos va a servir también para manipular el DOM, ¿sí? Todas estas unidades vamos a ver las distintas cosas que es el DOM, para qué sirve, qué podemos hacer, cómo lo podemos manipular. Entonces,
O sea, primera pregunta, digamos, ¿qué es esto del DOM? Digamos, ¿qué es el DOM? El DOM, digamos, es el acrónimo de, a ver si me deja, bien, voy a poner DOM. El DOM es el acrónimo, por las dudas, de Document Object Model. ¿Sí? Ahí ya hay una palabra de algo que creo que ya estuvimos viendo y ya estuvimos conociendo un poco, que es object, ¿sí? En español esto es modelo de objeto del documento, ¿sí? Y la idea es que el DOM digamos, es una representación en datos de todo lo que es nuestro HTML, ¿sí? Tenemos dentro de nuestra página tenemos un montón de HTML, a ver si eh, lo voy a bajar acá. Dentro de nuestra página tenemos digamos, código HTML. Este código HTML, una vez que el navegador, digamos, lo carga y lo sube, hace lo que se llama parsear, digamos, que es leer todo este texto, ¿sí? Que es código HTML, y lo va guardando y actualizando en un modelo de datos, ¿sí? Y ese modelo es un objeto, y ese objeto va a representar todo nuestro HTML. Entonces, hay, digamos, una diferencia por ahí un poco conceptual que es un poco rara, es que una cosa es el código HTML, ¿sí? Este código HTML es simplemente texto, ¿sí? Podemos tener este código HTML, ahora, digamos, porque está en el Visual Studio, es lindo, se ve todo en colorcitos, y parecen que son todas cosas distintas. Pero esto tranquilamente lo podemos tener, por ejemplo, en un bloc de notas, pegado así, ¿sí? Y acá tenemos solamente texto, ¿sí? El código HTML es solamente texto. El navegador, cuando carga, digamos, cuando carga este HTML, lo que empieza a hacer es analizar todo ese texto y ir armando una representación de datos de todo este texto, que va a ser un objeto general, que va a ser el DOM. En ese objeto van a estar representados todos los elementos HTML y todas las propiedades que tienen todos estos elementos HTML. Entonces, como es un objeto de JavaScript, es un conjunto de datos representado en un objeto. Tiene las cosas que tiene un objeto, que ya vimos, que son los métodos y que son las propiedades. Entonces, como es un objeto, digamos, un objeto en JavaScript, podemos acceder a ese objeto y modificarlo a nuestro gusto. Entonces, si se fijan acá, digamos, lo que vemos acá cuando ponemos elements, ¿sí? Es, digamos, no es solamente el código HTML, ¿sí? Esto no es solamente texto, sino que esta es la representación básica, gráfica del DOM, ¿sí? Que es el objeto que contiene toda la información de los elementos HTML. Entonces, cada uno de estos, digamos, de estos elementos que podemos cliquear y seleccionar, ¿sí? Son parte de la información que está contenida en ese objeto. Un poco, digamos, más conceptualmente, el DOM tiene lo que se llama una representación de árbol. ¿Qué sería esto? Digamos, el DOM tiene lo que se llama distintos puntos, que son, empieza con un punto central, que es lo que se llama el punto raíz, y ese punto se va dividiendo después en distintos elementos, y cada uno de esos elementos se divide a su vez en
en distintos elementos, ¿sí? Digamos, en cada uno de sus hijos. Esos elementos, esos puntos, digamos, del árbol, se llaman nodos, ¿sí? Entonces, en el objeto general del DOM, cada elemento es un nodo, ¿sí? Y ese nodo, a su vez, contiene elementos padre, ¿sí? O sea, es hijo de un nodo padre y a su vez puede contener elementos hijos. A ver si, node tree, a ver si les puedo mostrar una imagen un poco más linda visualmente, para que quede más clara. Justo estaba haciendo eso, buscando la imagen. O sea, si se fijan, es árbol entre comillas, ¿sí? Tiene una representación más de gráfico. Pero si se fijan, tenemos cada uno de estos elementos es lo que se llama un nodo. A ver si, Perdón que te interrumpa un segundo. Sería un árbol invertido, de sí. forma que la raíz, en vez de estar abajo, estaría arriba. O sea, partimos de un elemento raíz que sería el document y las ramas se van haciendo hacia abajo. Sería como agarrar un árbol y darle vuelta para que se entienda. Continúa, no te interrumpo. No pasa nada, me jode el coso. Entonces, tenemos, digamos, el elemento raíz, ¿sí? Que es el nodo principal, que es el documento, ¿sí? Y que se va dividiendo en distintas raíces, ¿sí? Por un lado el doctype, por el otro lado el HTML. Este HTML es lo que se llama un nodo, ¿sí? Todos estos cuadraditos son nodos, ¿sí? Todos, digamos, todos los que se vienen como donde se dividen las distintas raíces ramas del árbol, esos puntos se llaman nodos. Entonces, el documento es un nodo que contiene un nodo HTML y un nodo doctype. El HTML, a su vez, se subdivide en dos nodos, el elemento head y el elemento body. Y, por ejemplo, el elemento head se puede subdividir en nodos meta, ¿sí? Y el elemento body se va subdividiendo en cada uno de los elementos que contiene, ¿sí? Puede contener un elemento h1 y un elemento div, y ese elemento div a su vez se va subdividiendo cada vez más, ¿sí? Entonces es como una especie de árbol invertido que se va, digamos, empieza de un nodo central, ese nodo se va dividiendo, esos nodos se subdividen y así exponencialmente se va ramificando cada vez más. Entonces, voy a borrar todo esto, vamos a volver a nuestro nuestro ejemplo de rompecabezas, ¿sí? Y lo que tenemos acá, entonces, tenemos que todos estos nodos, ¿sí? Todos estos elementos son nodos incluidos dentro de lo que es el documento, ¿sí? El documento principal contiene, por un lado, estos dos nodos, el doctype y el HTML, que son los que están en el mismo nivel. Doctype y HTML son hijos del nodo principal, que es el documento, y, por ejemplo, HTML, a su vez, se subdivide en dos nodos, ¿sí? El nodo head y el nodo body. Body a la vez se subdivide en todos estos nodos, ¿sí? Un div con col 40, un div con col 60, un div con footer, un script, etc. Y estos divs a la vez se subdividen en todos estos nodos, ¿sí? Entonces se van ramificando cada vez más. Y si se fijan, si por ejemplo seleccionamos un elemento, y tenemos, digamos, la ruta a la que vamos llegando, a la que necesitamos llegar desde el nodo principal, ¿sí? Tenemos el document, que esto después avanza hasta el HTML, luego se mete en el body, y luego se mete en el div, y luego se mete en el div con col 40, y luego en el div con ID título. Entonces tenemos todo un caminito, digamos que va zigzagueando entre las ramificaciones, que llega que conecta desde el documento hasta el elemento que estamos. Y siempre podemos volver hacia atrás. Si estamos, por ejemplo, en el ID con título, podemos buscar el elemento padre, ¿sí? Y encontrar que es el ID con col 40.
Entonces, ¿dudas hasta ahí? Ahora lo vamos a ver un poco en forma más práctica, pero ¿se entiende un poquito? Sí, se entiende, se entiende. Es un poquito abstracto, así que vayan preguntando cualquier cosa. Sí, una pequeña acotación. Los nodos son no solo un árbol, sino es como literalmente un árbol genealógico. O sea, si lo ven que de uno se desprende otro y otro, o sea, hay una relación de jerarquía. El HTML, digamos, es el documento HTML es el abuelo. Luego vienen los hijos, después esos hijos a su vez tienen más hijos, y eso luego nos va a servir verlo de esa forma de entender que es un árbol genealógico, ¿no? Que hay hermanos, que hay abuelos, que hay... Pero básicamente todos los elementos desprenden de un elemento padre, de un elemento raíz, y luego se van ramificando, y por eso es como dice el caminito, ¿no? Que dice Pablo, el body tiene un hijo, luego el div tiene un hijo, así que siempre es una relación jerárquica, ¿no? De una relación ancestral, o sea, cada uno tiene un predecesor y posiblemente un sucesor. Claro, lo que vamos a pensar, por ejemplo, si el body, digamos, es un miembro, tiene un elemento hijo que es este div con el col 40, y este div col 40 tiene a su vez hijos que son todos estos IDs, perdón, todos estos divs. Entonces podemos decir que este div con ID título es como nieto del nodo body. Y a su vez todos estos divs son hermanos entre sí porque están en el mismo nivel jerárquico, ¿sí? Son su padre directo es el 40, entonces como tienen el mismo padre, son hermanos entre sí. Entonces, para que sea un poco menos abstracto todo ese quilombo, vamos a ver que si por ejemplo escribimos document, ¿sí? Document, cuando le damos enter, document es una variable, ¿sí? Una variable en JavaScript que tiene guardada adentro suyo la representación del DOM, la representación del DOM, ¿sí? Tiene todo el objeto, el DOM representado dentro de suyo. Entonces, si se fijan dentro de document, cuando yo selecciono document, el valor que contiene adentro es exactamente todo todo el árbol, digamos, todos los elementos HTML que están renderizados en la página, ¿sí? Entonces, el document lo que contiene es absolutamente todo, digamos, el elemento padre contiene absolutamente a todos los elementos hijos que forman HTML. Si hacemos por las dudas un type of de document, ¿sí? Van a fijar que es efectivamente, nos dice que es efectivamente un objeto. Entonces, como es un objeto, el objeto tiene, sabemos que tiene propiedades y métodos, ¿sí? Una de las propiedades que tiene es, por ejemplo, children, ¿sí? Children nos devuelve no, ahora no, esto es más explicativo, no se mueren tanto y no hace falta que sean todas estas propiedades porque ya las vamos a ir incorporando de a poco. Pero para que vean, children nos devuelve, nos devuelve una colección, un array, con los elementos que contiene, los elementos hijos que son hijos de document. Entonces, como vemos, es un array, con el índice 0 tiene el elemento HTML, ¿sí? Entonces, si hacemos document.children y agarramos el elemento 0, eso nos va a devolver el HTML, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a guardarlo en una variable HTML. Así ya la tenemos fácil. Y ahora hacemos html.children. Vamos a ver que HTML tiene dos hijos, ¿sí? Tiene head y tiene body, ¿sí? Si estamos acá, el HTML tiene exactamente dos hijos, head y body, ¿sí? Entonces, fíjense que cada uno de estos cosas, estos elementos que vamos guardando, son nodos, llamamos nodos, tienen a su vez propiedades en las que tienen guardada toda la información que les corresponde a ellos. Por ejemplo, una de esta información que tiene son los elementos hijos que contiene.
Entonces, document contiene como elemento hijo a HTML, y HTML contiene como elementos hijos a head y body. Entonces, si por ejemplo accedemos al elemento 1 del array de children, que tiene el HTML, vamos a children 1, esto nos va a dar el body, ¿sí? Entonces, dentro del elemento que devuelve, contiene todos los elementos, que están contenidos dentro del body del HTML. Si guardamos, por ejemplo, esto dentro de una variable body, recuerden que, como digamos, los nodos son objetos, y los objetos a su vez son valores que se pueden guardar en variables. Esto lo podemos, digamos, guardar en una variable y hacer lo que queremos. Entonces, una vez que tenemos body, podemos ver también los elementos que contiene, ¿sí? Los hijos que contiene, y vemos que tiene todos estos elementos por separado, ¿sí? Div 40, el div con clase 40, el div con clase 60, el footer y el script, ¿sí? Que son exactamente los mismos que, si vemos acá, son exactamente los elementos que contiene. Entonces, cada uno de estos nodos, sí, a medida que nos vamos metiendo en el arbolito y vamos accediendo, cada uno de estos nodos son objetos que contienen toda la información del elemento HTML. Otro elemento, por ejemplo, otra propiedad que tiene un nodo es, por ejemplo, el elemento padre, ¿sí? Si le damos body.parentElement, nos va a decir que body es, o sea, el elemento padre body es el elemento HTML, ¿sí? O si, por ejemplo, guardamos, accedemos a un hijo de, por ejemplo, body, que es este div con col 40, y lo guardamos en una variable, div col 40, body children. Entonces, si ahora por ejemplo, hacemos div col 40.parent, parent element, ¿sí? Nos devuelve el body. Entonces, cada nodo, ¿sí? Contiene un montón de información relacionada a ese elemento en especial, es un objeto, y como objeto contiene un montón de propiedades y métodos que podemos ir aprovechando y utilizando. Si nos fijamos, por ejemplo, acá, dentro de los hijos del body, inspeccionamos uno de ellos, nos va a devolver todo este objeto enorme, ¿sí? Fíjense que tiene un montón, todas estas son propiedades que contiene el elemento, ¿sí? Que está almacenado en ese objeto, ¿sí? Tenemos un montón de propiedades con las que podemos interactuar, e incluso, no sé, tienen, por ejemplo, el HTML interno, texto interno, los hijos, los atributos, los eventos que llamamos lo que son, tiene, no sé, los elementos padre, tiene los estilos declarados, ¿sí? Todos los estilos que puede tener, y también tiene un montón de propiedades, de métodos con los que podemos, digamos, que podemos llamar. Entonces, esto es para que vean simplemente que cada nodo es un objeto que contiene un conjunto de información. No solamente el elemento HTML, sino que es un objeto que contiene toda la información necesaria para representar y renderizar el elemento HTML. O sea, hay una pequeña distinción que por ahí es medio difícil de entender, pero, digamos, lo que estamos viendo acá, ¿sí? No es exactamente lo mismo que este elemento, digamos, que el nodo en sí. El nodo es un objeto, ¿sí? Un conjunto, una estructura de datos con un montón de información, y lo que vemos en el HTML, en la página, es la representación visual de ese elemento, ¿sí? Si bien son, digamos, cosas relacionadas, hay, por ejemplo, un montón de datos que no se están mostrando cuando se renderiza, y hay un montón de cosas que podemos hacer. Por ejemplo, incluso un elemento que no se está mostrando en el HTML, capaz que, porque está oculto con display none,
lo podemos seguir modificando como si fuese un objeto. Porque una cosa son, digamos, los nodos con todos los datos que contiene, y lo otro es cómo ese objeto se representa en la página web. ¿Sí? Son por ahí cosas distintas. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se va entendiendo? Es un poco rara, digamos, el tema de entender bien qué es lo que, porque la construcción del nodo del DOM es como un conjunto bastante monstruoso de objetos anidados entre objetos anidados, con un montón de propiedades y con un montón de métodos. Pero por ahí les recomiendo que una buena práctica es ir, digamos, inspeccionando en consola estos elementos, ¿sí? Y ver todas las cosas que contienen. Fíjense esto, por ejemplo. Hacemos document.children, ¿sí? Y obtenemos el elemento HTML. Acá estamos en HTML. Dentro del elemento HTML tenemos una propiedad que se llama children también, que a su vez contiene el head y el body, que es lo que contiene el HTML. Dentro del elemento body tenemos, el body también es un nodo, que es un objeto con los mismos valores, que a su vez tiene sus hijos. Entonces, si seleccionamos los hijos del body, nos vamos metiendo en toda la rama digamos, del DOM, ¿sí? De la estructura del HTML. Fíjense que a medida que nos vamos metiendo, vamos viendo exactamente lo mismo que estamos viendo acá. ¿Sí? Nada más que acá tenemos un montón de otras propiedades con las que podemos trabajar. ¿Sí? Si acá nos metemos, por ejemplo, en el col 40, este es otro objeto con todas las propiedades, y nos metemos en children y vemos todos estos elementos. ¿Sí? Entonces, el DOM es esto. El DOM es este objeto gigante que contiene, a su vez, a sus elementos hijos, y que digamos que son nodos también, como es el document, es un nodo principal, y esos nodos a su vez contienen a sus nodos hijos, que son también nodos con todas estas propiedades gigantes, ¿sí? Es un árbol que se va ramificando en objetos que se van conteniendo entre sí. ¿Se va entendiendo un poquito? ¿Dudas hasta ahí? No, todo bien. Sí. Una pequeña acotación. Es importante, entonces, también comprender esta herramienta que nos da el navegador, que serían estas herramientas para el desarrollador, ¿no? Esta solapa de Element, Console, Source, Network. Más adelante veremos qué son estas otras solapas, ¿no? Que no la hemos utilizado todavía, esa de Source, Network, Performance. Pero básicamente es muy importante entender, por ejemplo, que en la solapa Elements, si bien nos está demostrando cuál es la estructura del documento HTML que nosotros cargamos, ya de una vez el navegador nos muestra qué propiedades trae por defecto un elemento HTML. Cuando Pablo expandía estas pequeñas, estas flechitas que están a la izquierda del elemento, luego se expanden todas las propiedades que tiene un elemento, bueno, en el caso cuando se inspecciona por la consola. En este caso, la solapa Elements lo que nos muestra es esa representación visual. Nos da a entender, bueno, tú me diste este HTML y yo, cada una de esas instrucciones que tú me diste, párrafos, divs, listas, yo la desconstruyo y armo un nodo de cada uno. Y ese es el poder de JavaScript, que yo luego puedo agarrar ese documento que tú me diste y que lo deconstruí en muchos nodos, puedo acceder a cada uno y manipularlo como yo quiera. Por eso, bueno, existen todos estos métodos que si puedo acceder al padre o al hijo, eso ya depende del requerimiento puntual que nosotros queramos hacer. Pero básicamente la idea es que nosotros pasamos nuestro documento HTML, que es un simple archivo plano, y ahí está el poder del navegador, que el navegador dice, ok, tengo este archivo plano, y él tiene la capacidad de construirlo y volverlo a construir, pero
cada uno de los elementos que nosotros pasamos en ese archivo plano ahora es un elemento, es un nodo. Y esos nodos, si se recuerdan la clase de objetos, cada nodo es un objeto, entonces tienen propiedades, métodos, y esto lo que nos permite es que, bueno, que las posibilidades sean infinitas. Yo puedo a un nodo manipularlo, tanto su forma visual como su comportamiento, y cuando Pablo ahora está haciendo scroll en un nodo específico, ese montonazo de cosas que nos está mostrando son las cosas que ya por defecto un nodo tiene cuando el navegador lo interpreta. Cuando el navegador toma el documento y dice, bueno, aquí tengo un div, él ya a ese div le pone, pum, toma un montón de propiedades y métodos inherentes que él adquiere porque simplemente el navegador se lo pone. Ahora, luego nosotros como programadores, a través del JavaScript, nosotros podríamos declarar qué puntualmente queremos que sí haga, que no haga. Pero él ya en sí, él tiene todas las posibles funcionalidades que él podría desarrollar o no. Y eso es lo que se ve en esta colección, que es un arreglo con toda la infinidad de propiedades que el navegador nos da sobre un elemento. Pero en sí, en resumen, es esto. El HTML, el navegador lo vuelve a construir, lo desarma todo y nos los muestra otra vez, pero ya nos da la capacidad de que veamos pieza por pieza cómo él lo reinterpretó. Y esa es la diferencia entre la solapa Elements, que nos muestra ese proceso que él hizo, y la consola que nos permite manipular y traer una parte de ese elemento y ver, bueno, todas las propiedades que tiene. Así que digamos, con una forma, con el elemento, con la solapa elemento, vemos que tiene nuestro documento, y con la solapa de la consola podemos manipular y entender qué propiedades o no tiene nuestro nodo. Sí. ¿Poquito va queriendo? Bien. Entonces, vamos ahora a ver un poco más, forma más práctica qué podemos hacer con esto y digamos cómo podemos, de qué nos sirve, cómo podemos elaborarlo. Como les decía que teníamos el objeto document, ese objeto document tiene a su vez una serie de elementos digamos, una serie de métodos muy útiles que nos sirven para obtener ciertos elementos del HTML. Supongamos que yo acá en mi HTML tengo un elemento con un ID que se llama listName, y quiero obtener ese elemento, ¿sí? Simplemente lo quiero obtener para después vamos a ver qué cosas podemos hacer. Entonces, ¿cómo hago eso? Tengo una serie de elementos, digamos, de métodos a mi disposición para obtener elementos, ¿sí? Entonces, una vez que tengo el document, como ese document es un objeto que te contiene a su vez un montón de métodos y propiedades, una de las propiedades es getElementById, ¿sí? getElementById lo que hace es digamos, un método de un nodo que toma por parámetro un ID, ¿sí? En este caso, el ID del elemento que queremos obtener. Por ejemplo, listTitle. Cuando yo hago... No, creo que lo escribí mal. listName. Cuando yo hago esto, fíjense que me está devolviendo el elemento que tiene el ID con listName, ¿sí? Entonces, document.getElementById me devuelve el elemento que tiene un ID definido. Entonces, así, si yo hago esto, digamos, lo que hace es, como es una función, me da un return, me devuelve un valor, pero si yo no lo guardo, digamos, en ningún lado, no puedo, ese valor, o sea, cuando se me devuelve, se pierde. Entonces, lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, guardarlo en una variable title, poner de vuelta document getElementById y le pongo listName. Y ahora cuando yo la tengo en una variable, guardado en una variable, cada vez que utilice esa variable title, puedo, digamos, no tengo que estar buscándola nuevamente cada vez,
sino que puedo estar definiendo simplemente, digamos, simplemente usando title para acceder a los distintos métodos y propiedades. Ahora bien, joya, tengo una forma para obtener elementos que es una, ya vamos a ver otras. Tipo de Sí. variable esta, el objeto sería... Si Exactamente. Esto devuelve un nodo, ¿sí? Devuelve un nodo que es el elemento con ID listName, ¿sí? Ese nodo es un objeto y ese objeto se guarda en la variable title. Sí, un pequeño aporte. Get significa obtener del inglés. Así que todos estos métodos que comienzan con el prefijo get algo, los que nos permiten es, dentro de todo ese documento de los nodos, podemos traerlos según alguna condición que nosotros queramos, por su ID, por su clase, porque si es hijo de uno, porque si es padre de otro. Esto por ahora quizás no le veamos la utilidad, pero cuando tengamos una aplicación más o menos desarrollada, sí vamos a querer acceder a un nodo específico por X razón. Pero básicamente quédense con la idea de que get nos permite obtener un nodo según alguna condición que nosotros le demos y lo podemos guardar en una variable y ahí manipularlo. Pero básicamente de eso se trata JavaScript. El navegador crea este Document Object Model, que es el mismo HTML plano, pero bueno, lo creamos en nodo, y estos elementos get lo que nos permiten es específicamente decir, bueno, yo quiero este div que tiene esta clase tal, y hacerle algún tipo de manipulación. Exactamente. Entonces, una vez que tenemos, por ejemplo, tenemos el elemento title guardado, no se me guardó, no se me guardó esto, MyJS, perdón, tengo que un pequeño detalle, ya vamos a ver bien por qué. Fíjense esto. Yo acá en JavaScript estoy poniendo title document get element by ID, ¿sí? Y cuando lo intento acceder desde supuestamente la variable está declarada, cuando lo intento acceder desde JavaScript, de la consola, como una variable global debería tenerlo, me devuelve null, ¿sí? Como que no tiene ningún valor. ¿Qué pasa? O sea, cuando document get element by ID no encuentra nada, devuelve null, ¿sí? Si yo pongo cualquier cosa, esto me devuelve null porque no existe. Fíjense que title no es un defined, sino que es nulo, ¿sí? Es una distinción sutil, pero, o sea, tiene el valor nulo. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando Document intentó obtener el elemento con ID listName, ese elemento no existía todavía, ¿sí? Digamos, en el DOM no existía todavía. ¿Por qué pasa eso? Porque estoy intentando, estoy intentando cargar, acá como declaré como cargué el script, ¿qué pasa? Esto, a medida que, digamos, cuando se carga el HTML, a medida que se va parseando, ¿sí? Se van tomando los elementos, se van, agregando al DOM, ¿sí? Se van agregando al objeto del DOM, y si hay, por ejemplo, un script, ese script se ejecuta. Entonces, cuando este script se carga, ¿sí? Y se agrega al DOM, se ejecuta. ¿Y qué pasa? Intenta buscar una variable, intenta buscar un elemento listName, que es una parte del HTML que todavía no fue creado, ¿sí? No fue agregado al DOM. Entonces no lo encuentra. Para solucionar esto, temporalmente, ¿sí? Lo que vamos a hacer ya después, la clase que viene, directamente lo vamos a evitar esto. Temporalmente lo que tenemos que hacer es el script se cargue después de que nuestro elemento se haya cargado, ¿sí? Si hacemos ahora esto... Consulta, Pablo, por eso sí. En el proyecto Rompecabezas el script está cargado al final del body. Sí, exactamente. ¿Sí? Porque con esto nos aseguramos que nuestro script se ejecuta cuando ya se cargaron todos los elementos HTML. ¿Sí? Si se fijan ahora cuando hago title, ya ahora sí tengo el elemento HTML.
Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Supongamos que, digamos, una vez que tengo el elemento HTML, yo tengo el nodo HTML, yo tengo distintas cosas para hacer. Una de ellas, por ejemplo, es cambiarle el texto interno, ¿sí? Entonces, el texto interno es el texto que va, digamos, acá entre las llavecitas del H1, ¿sí? Supongamos que vamos a hacer dos cosas. Vamos a verlo en HTML, por ejemplo, no sé, vamos a hacer una lista de tareas. Este texto acá, ¿sí? Este texto acá es el linear HTML del nodo, ¿sí? Entonces, cuando recargamos y vemos que aparece tarea, si tenemos el elemento title, le podemos buscar la propiedad inner text, ¿sí? Y fíjense en que nos devuelve tareas, ¿sí? Porque este nodo, digamos el nodo title, tiene una propiedad inner text y esa propiedad inner text es el texto que contiene. Como digamos, esa es una propiedad, ¿sí? De un objeto, y una propiedad de un objeto tiene ciertos valores, yo puedo modificar esa propiedad a mi gusto y declararle nuevos valores. Entonces puedo hacer, por ejemplo, title inner text y cambiarle, no sé, vamos a hacerlo a compras, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando lo hago, el HTML, digamos, se actualiza automáticamente, ¿sí? Cuando yo hago un cambio en todo lo que es el DOM, en el objeto el modelo de objeto, digamos, ese cambio se detecta y el navegador lo que hace es renderizar nuevamente esos cambios para que se visualicen. Entonces, de esta forma que estamos haciendo, estamos, por un lado, accediendo a un elemento HTML, ¿sí? Accediendo a un nodo dentro del DOM, modificando una propiedad de ese nodo, y esa propiedad lo que hace, una vez que se modifica esa propiedad, se ve reflejado ese cambio directamente en nuestro HTML. Entonces, ¿cuál es un poco la gracia de todo esto? ¿Por qué yo puse, por ejemplo, acá, cuál es la gracia que me da esto compras si yo directamente lo pudiese poner acá? Compras. ¿Cuál es el sentido de compras? El sentido que tiene es que, a ver, así el resultado es el mismo. Pero el sentido que tiene es que al poder modificar el documento con JavaScript, eso se vuelve muchísimo más dinámico. Entonces podemos, digamos, obtener valores de otros lados y ir actualizando nuestro HTML en función de cosas. En función de los valores que vamos obteniendo de forma dinámica. Entonces, supongamos que, por ejemplo, vamos a hacer una función simple, función obtener mensaje, que lo que hace es, una vez que la invocamos, nos pide, vamos a poner un mensaje, nos pide un prompt con ingresa un mensaje. Y una vez que ingresamos un mensaje, que esa variable se guarda en mensaje, vamos a cambiar la propiedad del inner HTML de title con la variable mensaje. ¿Sí? Entonces, yo ahora cuando llamo la función obtener mensaje, perdón, la voy a llamar actualizar mensaje porque no me gusta nada. Cuando llamo, ahí está, cuando llamo a actualizar mensaje, me pide un prompt, ingreso un mensaje. Y ahí puedo, por ejemplo, pedir, no sé, servicios. ¿Sí? Y fíjense que lo que hace la función es tomarme el prompt, el valor del prompt, y cambiar perdón, acá ya los mareé, me confundí ya les explico las diferencias. Y cambiar el texto interno de ese elemento, ¿sí? Entonces, cada vez que yo llamo a actualizar mensaje, puedo ir cambiando cosas como, no sé, nación, ¿sí?
y se me va actualizando, dinámicamente en vivo el HTML, ¿sí? No sé, arreglar auto, etcétera, ¿sí? Entonces, tengo una función dinámica, digamos una función, y cada vez que la ejecuto me va actualizando el texto de un elemento HTML de forma dinámica, ¿sí? Manteniendo un poquito la utilidad. Bien, ¿dudas? Sí, Belén, por favor. Perdón, porque No, por favor. como no llegué a ver los videos, no sé si esto estaba dentro de los videos, pero ¿solamente sirve para la consola? No. Esto yo, por ejemplo, esto era la idea, mostrarlo dentro de digamos que cada vez que llamo a esa función se me va a pasar eso. Si yo, yo lo puedo llamar acá a actualizar mensaje, por ejemplo, directamente, ¿sí? Lo que pasa es que ahí me pide, por ejemplo, ingreso un mensaje y lo pongo, no sé, compras estudios y me lo actualiza, ¿sí? Lo que pasa es que como ya estoy llamando a la función una sola vez, no la puedo ir ejecutando a medida que quiero que vaya cambiando. Si no, lo tendría que hacer en un loop y tendría que, como el loop se va ejecutando una vez tras otra, no se me va a ir actualizando esto, digamos, no se me va a ir actualizando. Fíjense que si yo, por ejemplo, lo pongo esto dentro de un loop, por ejemplo, vamos a hacer un while, cosa que me digan, vamos a hacer las dudas un for, para que no me mate. Llamo, por ejemplo, a ejecutar 5 veces actualizar mensaje. Esto sí me confunde. Y. Si yo hago esto y, por ejemplo, le pongo ingrese un mensaje. Por ejemplo, no sé, servicios. Ingreso un mensaje, por ejemplo, no sé, auto, gimnasio, Vamos a mostrar el último nomás. y factura, me va a mostrar el último, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto dentro del bucle, esto el HTML se renderiza cuando se termina de ejecutar el script, ¿sí? Mientras el script se esté ejecutando, eso no se va a visualizar. Entonces, como yo estoy llamando una función, le cambio el HTML, pero le llamo otra función, y cambio el HTML, llamo otra función, perdón, cambio el texto, llamo otra función, cambio el texto, llamo otra función y cambio el texto, ese script se sigue ejecutando y todavía no termina. Cuando termina de ejecutarse, el último, digamos, como está actualizado el cambio, ahí actualiza el HTML. Entonces, si hacía eso de mostrar varias funciones a la vez, no iba a funcionar, por eso la idea era que llamarla cada vez que queramos para ver el cambio en el momento. Por ejemplo, ya igual, a ver, esto ahora parece como una relimitación y parece como algo, digamos, algo que no sirve mucho, pero la idea es que la clase que viene es que estas funciones después las vamos a poder llamar con cosas que interactúen los usuarios, ¿sí? Entonces, en vez de estar llamando yo esta función en un mensaje, lo que puedo hacer es, por ejemplo, asignársela a un botón, y cuando hago clic en un botón, me llama esa función y pueda actualizar el mensaje cada vez que le hago clic en ese botón, ¿sí? Entonces era simplemente un poco para mostrarlo. Pero no, la idea es que sí, esto se puede llamar totalmente, o sea, siempre todo lo que hacemos en consola se puede llamar directamente en el script, ¿sí? Porque el código sigue siendo el mismo. Ah, ok, gracias. Bien. Entonces, ¿hasta ahí? ¿Eso? ¿Dudas, preguntas? ¿Se va entendiendo? Pequeño, agrego un toque, algo. O sea, recuerden entonces cuando, por ejemplo, vuelvan a entrar en Facebook o en cualquier web, todos los botones que nosotros tocamos tienen alguna funcionalidad ya hecha. Entonces, aquí está el poder de JavaScript, ¿no? Que nuestra interfaz
gráfica, nosotros los botones, los diferentes elementos que tiene el usuario para interactuar, estoy 100% seguro que absolutamente todos tienen una funcionalidad declarada para que cuando nosotros la ejecutamos ya esa web sepa, bueno, qué voy a hacer con ese clic que dio el usuario, ¿no? Entonces, acá la importancia de obtener esos elementos, por ejemplo, el botón, y luego hacer algo con manipularlo, ¿no? Así que básicamente de eso se trata el DOM, de poder separar esos nodos y colocar funcionalidades en cada uno de los nodos dependiendo del caso. Exactamente. Hay que ponerle nombre lista, así no se confunde tanto, nombre lista y lista y tareas. Bien, entonces, ahí tengo actualizar, le voy a estar llamando a actualizar nombre lista, por las dudas. Entonces va a ser nombre y nombre lista, va a ser elemento y cosa. Entonces, pongamos que, otra cosa, como esto es un campo y es, digamos, este campo es a la vez un string, yo lo que puedo hacer es, en vez de actualizarlo cada vez y pisarlo, lo que puedo hacer es ir concatenando texto, ¿sí? Entonces, una cosa es, por ejemplo, tengo compras, actualizo y en vez de poner, llamo la función, le había llamado actualizar nombre de lista, ¿sí? Y ahí pongo, no sé, compras y ejercicios, ¿sí? Fíjense que lo que va haciendo es concatenarme el texto que le acabo de agregar, ¿sí? No se pisa ese valor, ¿sí? No se reemplaza, sino que se toma con el más igual. Recuerden que el más igual es para concatenar, que es exactamente lo mismo que hacer esto. Nombre más igual más nombre, ¿sí? Lo que hago es obtener el valor que ya tiene y ponerle el nuevo valor, ¿sí? Acá para que quede un poco más lindo le puedo poner la barra invertida en el salto de línea para que se me vaya reemplazando, ¿sí? Entonces cada vez que llamo la función, entonces nombre lista y pongo, no sé, ejercicios, cada vez que llamo actualizar nombre lista, pongo, no sé, pieza, etcétera. Entonces, se me va, digamos, pues, lo que estamos haciendo es concatenando el valor actual con los nuevos valores que ya tenía. Fíjense también, por las dudas, que esto está bueno, que en la medida en que vamos a poner la consola acá. Ahí se ve. Acá tenemos el nombre de la lista, ¿sí? Fíjense que en la medida que actualizamos, por ejemplo, le voy a vaciar el coso, el texto. Fíjense que se actualiza también en la representación del coso, del DOM, ¿sí? Cuando llamamos actualizar nombre lista, como nuevamente compras, acá se actualiza nuevamente con el texto, ¿sí? Entonces también se va actualizando esto en vivo. Ahora bien, otra propiedad que tenemos es cambiar el HTML interno, ¿sí? El HTML interno es todo lo que está contenido por ejemplo, en un nodo, en el body, ¿sí? Es todo lo que tiene entre la etiqueta de cierre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre, ¿sí? En este caso el body, su HTML interno es todo esto, ¿sí? Si yo hago, por ejemplo, obtengo vamos a abordar esto. Si yo pongo el document, voy a buscar. Otra cosa que también por ahí es mucho más práctica, que ya está bueno mostrar. Como esta es una representación del DOM, lo que podemos en un elemento es hacerle clic derecho y guardarlo como una variable global, storage global variable. Acá nos dice en consola que temp1 ahora representa body.
Entonces yo cada vez que tengo TEMP1, esto para elaborarlo en consola, para probar cosas es bastante práctica, yo tengo en consola TEMP1 y puedo acceder a body. Y si accedo, por ejemplo, a la propiedad inner HTML de body, fíjense en que nos aparece todo el HTML que contiene, ¿sí? Pero fíjense a su vez que ese HTML ese inner HTML es una cadena de texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, es código HTML. El código HTML es texto. Si yo le doy type of temp1.inner HTML, me va a devolver cadena de texto, ¿sí? Porque, de vuelta, esto es código, es texto, el texto que puede ser escrito en un blog de notas. Este texto, digamos, el navegador lo que hace es agarrar este texto, interpretarlo y convertirlo en objetos y convertirlo y visualizarlo. Pero el HTML en sí es texto. Entonces, como podemos acceder a la propiedad de texto del HTML interno de un elemento, lo que podemos hacer es modificar ese HTML interno. Entonces, supongamos que voy a hacer una función nueva que sea agregar tarea, que va a tomar una tarea como mensaje, y perdón, no, lo voy a hacer directamente como esto. Ingrese una tarea. Y lo que voy a hacer es modificar, primero voy a obtener el elemento con ID, creo que era tareas, el elemento con ID tareas, y le voy a modificar el HTML, ¿sí? Lo que voy a hacer entonces es tareas. Lo que voy a hacer es tareas, modificarle inner HTML, y en principio ahora se lo voy a reemplazar simplemente con tarea, ¿sí? ¿Esto qué va a pasar? Acá no va a haber mucha ciencia. Cuando yo llame a agregar tarea, me va a pedir un cartelito, por ejemplo, ingrese una tarea, no sé, comprar comida, ¿sí? Y se me agrega el elemento tareas, comprar comida, ¿sí? Esto, digamos, esto sigue siendo como si acá en el HTML yo agregase comprar comida, ¿sí? Ahora bien, si yo, por ejemplo, para que vean la diferencia, así no hay mucha diferencia con el text. Pero ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, en vez de agregar un elemento text, agrego, por ejemplo, un H2, con el valor de tarea, que es la string del mensaje. Fíjense que lo que estoy escribiendo acá es el texto que representa HTML, ¿sí? Esto es texto que representa HTML. Yo ahora llamo vamos a ver esto porque estamos maneando, yo ahora llamo a agregar tarea y le pongo, no sé, comprar artículos limpieza. Fíjense que se me agregó en tareas el elemento H2, ¿sí? Se me agrega como HTML. O sea, me interpreta el texto, ¿sí? Que yo le paso y me lo toma, me lo genera como elemento HTML. ¿Cuál es la diferencia entre inner HTML e inner text? Que si yo acá le cambio, por ejemplo, a inner text, ¿sí? Todo esto acá se interpreta solamente como texto, no se pasa a HTML, no se crean los nodos y no se visualiza como HTML. Entonces, si recargo y llamo a la función nuevamente, no sé, comprar salsa, fíjense en que se interpreta todo, claro, se interpreta como texto, ¿sí? Entonces me queda que me va a aparecen las etiquetas HTML como si fuese texto, ¿sí? Entonces la diferencia entre una cosa y otra es que
inner text es solamente texto, y en el HTML le seguimos pasando texto, pero nos lo va a interpretar a lo que le escribamos como HTML. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? Ahora lo complejizamos un poquito más, pero ¿está ahí? No, está bien. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Muy bien, Hay buenísimo. uno que es content text o algo así, que está en los videos. ¿Qué diferencia tiene? Puede ser, creo que estaba, a ver, yo me fijo, me parece que venía más adelante. Los videos que vimos del DOM, creo que habla de content text o algo así, ¿puede ser? Dame un segundo que quiero ver, porque me parece que venía, no me acuerdo si estaba en el de introducción o en el de... es una diferencia un poco sutil, vamos a poner que lo agrego como HTML. ¿Dónde me queda? Bien. Sí, tenemos, creo que esperen que ahí te muestro la diferencia. Agregar tarea, vamos a decir, no sé, Visa, ¿sí? Tenemos tareas, es el objeto, y text content, ¿sí? Text content, técnicamente, la diferencia, creo que necesito, a ver, dame un par de cosas, pero no hay mucha diferencia sutil. Necesito un par de elementos, H2, como comprar comida, H2, artículos limpieza, y H2, no sé, ropa, supongamos. Entonces, tareas.inner text, y tenemos tareas. Que es prácticamente lo mismo, text content. La diferencia entre básicamente una y otra es que text content te toma un montón. Fíjate que acá la diferencia es que toma, por ejemplo, los saltos de línea, los tabs, los paréntesis. Te toma básicamente un montón de cosas de caracteres extraños, digamos, no extraños, de caracteres que el inner text solamente se encarga del texto. El text content es como el contenido de todo el texto en general. Sí, Es como muy sutil la diferencia. Yo siempre uso inner text. perdón que te interrumpa, Pablo. Sí, Hay sí. dos diferencias que son prácticamente las únicas dos diferencias que tienen. Con respecto al inner text, es menos estandarizado que el text content. Por ahí, a lo mejor, el muy querido y aclamado Internet Explorer, por ahí no te toma inner text, porque text content está más estandarizado por CSS. Otra cosa es que, y también es una diferencia muy mínima, pero en la consola, si uno toma, si le haces un cambio, por ejemplo, a tareas.innerText, si lo guardaras en una variable, y le haces un cambio, innerText te lo va a mostrar inmediatamente en el elemento, lo va a refrescar. O sea, es como que toma una muestra viva. Y el otro sí va a hacer el cambio, pero tienes que refrescar nuevamente. Eso sí lo haces desde el código. Es muy ligera la diferencia, ambos funcionan perfectamente, ambos hacen la misma utilidad, solo que bueno, desde la consola, o mejor dicho, visualizando el inspector de elementos, con el inner text sí vas a ver en vivo los cambios, o sea, lo va a actualizar al toque, y con el text content no. Pero por otro lado, text content está más estandarizado. Sí, Yo usaría text content porque está más estandarizado, ya que básicamente son iguales y bueno, tienes más posibilidades de que no rompan otros navegadores. sí, Pero ambos existen. Sí, en ese sentido sí. Si querés más a aplicar a casi todos, te conviene text content. A mí me gusta más, es muy sutil la diferencia, me
parece más práctico por línea text porque no te agrega tantos caracteres al pedo. Pero esto me viene a caso para comentar algo que está muy bueno, es que antes todas estas cosas para manipular, como cada navegador tenía, digamos, lo que se llama su propio engine, el engine, digamos, el motor o el programa que toma todo el texto HTML y lo crea, crea el documento, el DOM. Antes cada navegador hacía básicamente lo que quería por su cuenta, y si queríamos hacer una misma acción para que funcionen todos los navegadores, muchas veces teníamos que acceder a propiedades particulares de cada navegador, cada navegador tenía sus propios métodos, sus propias propiedades, entonces necesitamos hacerlo de una forma para el Explorer, otro para Mozilla, otro para Chrome, era como un bardo. Como era tan bardo, lo que salió en su momento, que lo vamos a ver y que venía a solucionar ese tema, es jQuery. jQuery, super comentario, pues ya lo vamos a ver súper rápido. jQuery lo que nos permitía, digamos, es hacer todas estas modificaciones del DOM, evitándonos, digamos, con una sola instrucción, evitándonos tener que estar, digamos, chequeando para cada navegador y haciendo todos los casos dependiendo de cada una de las cosas, qué es lo que tenía, qué es lo que tenía. En su momento era un bardo. Hoy en día está muchísimo más estandarizado y como primero vino un poco producto de esa cosa de distintos navegadores que querían hacer las cosas por su cuenta, se van a encontrar no solo con esta, sino de varias propiedades más, que hay como cosas medias redundantes, ¿sí? Hay algunas propiedades que son medias redundantes, algunos métodos que son redundantes, medios repetidos, que eso medio que quedó un poco digamos, del intento de un poco estandarizar todo y meter todo en un solo lugar. Y por otro lado, lo que ya pasa ahora es que ya los navegadores son mucho, mucho más estandarizados, entonces todas estas cosas que veamos les van a dar en 99.99% de los casos. A menos que exclusivamente tengamos que apuntar a Internet Explorer 9, 8, 7, que es el 0,01% del uso mundial, o sea que en casos los podemos tomar más como casos límites. La mayoría de estas cosas hoy en día funcionan en todos los navegadores. Así que, nada, en ese caso, sí, por eso es una diferencia muy, muy sutil. Yo la uso más porque es más fácil acordar en el text y en el HTML que text content. Pero si quieren usar la otra, no pasa nada. En programación pasa muchísimo que hay dos cosas que hacen una misma función, pero es precisamente de esto de un periodo en el que surgieron ambas realizaban la funcionalidad y pasado un tiempo se estandarizan, pero siguen existiendo y se pueden seguir usando. Por eso es importante, independientemente de que luego uno evalúe, bueno, cuál es más óptima o no, conocerlas, porque muy posiblemente en un trabajo uno llegue y esté hecho de una forma y bueno, hay que entender qué es eso y poder resolverlo. Sí, así que más que nada eso. Bien, entonces, y como, digamos, el line HTML, la propia line HTML sigue siendo una string, ¿sí? Es una string que eso se interpreta HTML. Lo que podemos hacer es laburar como laburamos con todas las strings y podemos, por ejemplo, concatenar cosas, ¿sí? Entonces, cada vez que, al igual que con texto, cuando concatenábamos, lo que ahora concatenamos son elementos HTML, ¿sí? Por ejemplo, ingreso una tarea, compras, no sé, comprar ropa, ahí nos queda comprar ropa. Ingresamos otra tarea, por ejemplo, comprar, no sé, comprar comida, ¿sí? Etc. Entonces, a medida que vamos a comprar artículos limpieza, etc. A medida que le vamos concatenando a la propiedad inner.html, los elementos, como es una string, se van sumando y eso se va parseando e interpretando todo, ¿sí? Entonces ven que cada vez que llamamos a esa función, se le está agregando un elemento h2 a tareas. Y otra cosa que vamos a empezar a hacer y que es mucho más útil es ya agregar, por ejemplo, elementos, digamos, elementos definidos y ya estilizados, por ejemplo. Si yo agrego, ya tengo armado, por ejemplo, un div con la clase card,
Vamos a ponerle, porque no me gusta cargo, vamos a ponerle tarea. Entonces, si yo le agrego un div con la clase tarea, div, ahí está. Entonces, cuando cargamos, tenemos compra, en consolas llamamos a, para que esto me va a quedar muy en el fondo, lo voy a poner, lo tengo en columna, flex direction, flex, no, online items, flex, justify content, flex start. Ahí está. Entonces, cuando llamo a agregar tarea, por ejemplo, no sé, comprar comida, ¿sí? Me aparece el elemento, fíjense, me aparece un elemento HTML, ¿sí? Que es un div con la clase tarea, y como ese div ya tiene, digamos, unos ciertos estilos aplicados a la clase, un borde, un ancho, un padding, un background, un color, lo que sea, se me va a ver visualmente un poco más lindo. Entonces, yo lo que puedo hacer es seguir agregando distintas tareas, como ropa, agrego otra tarea, comprar artículos de limpieza, etcétera, ¿sí? Podemos ir agregando todo el HTML que queramos con todas las clases y las propiedades que queramos, como esto si fuese normalmente HTML, ¿sí? Entonces, acá podemos meter un pedacito de HTML o podemos meter un HTML más importante con más clases, un elemento un poco más interesante, que cuando lo insertamos, como va a tener, digamos, ya las clases aplicadas, se va a aplicar con cada uno de los estilos. Entonces, agregar tarea y agrego, no sé, la comida perro, no sé, ¿sí? Entonces puedo seguir agregando todos distintos elementos HTML. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No. Genial. Bien. Algo así se puede usar para cuando tenemos que poner un cartel en el rompecabezas. Si ganó, si no ganó, se puede poner que le aparezca ahí en el... Lo que pasa en esos casos, en esas situaciones, lo que en realidad lo que se suele hacer, como ese cartel no se genera, digamos, no se genera dinámicamente, sino que es un cartel que va a ser siempre el mismo, digamos, como el cartel siempre va a ser siempre ganó o siempre perdió, lo que se hace es maquetar el HTML y lo que hacemos es después cambiar los estilos y mostrar ese cartelito y ocultarlo dependiendo de lo que pase en la función. ¿Sí? Digamos, pero el cartel está. Sí. El cartel está creado. No lo puedes, por ejemplo, crear en el JavaScript en el momento, ¿sí? Pero es como algo un poco más innecesario. Mejor ya tenerlo y mostrarlo y ocultarlo que estar creando cosas directamente. Bien. Bien. Entonces, entonces, tenemos que, entonces, esto que podemos agregar HTML interno. Entonces, otra cosa que podemos hacer es obtener elementos. Paren que me voy a copiar esto, si no tengo que hacerlo todo de vuelta. HTML. Digamos, otra forma, supongamos que por alguna razón yo, por alguna razón yo quiero obtener alguno de los elementos estos, por ejemplo, comprar ropa, ¿sí? ¿Qué pasa? Si inspecciono los elementos, me fijo que ninguno de ellos tiene un ID especial, un identificador. Entonces, ¿cómo accedemos, por ejemplo, a alguno de ellos para hacer algo con ellos? Tenemos otro método del documento que es getElementByClassName.
¿sí? O sea, obtener el elemento por nombre de clase, y le ponemos la clase que estamos buscando, ¿sí? Getting by class name, tarea. Si se fijan, esto nos devuelve un array, ¿sí? Fíjense que es un array que contiene todos los elementos que se corresponden a la clase, que tiene la clase tarea, ¿sí? Tarea, 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 tarea. Y si yo quiero, por ejemplo, acceder en esa colección a un elemento, ¿sí? Como es un array, utilizo la notación de índice y accedo, por ejemplo, si quiero acceder al segundo, le pongo el índice 1 porque es el índice -1. Y esto nos devuelve el segundo elemento, ¿sí? Entonces, esa es una forma de obtener, digamos, de obtener elementos por clase, ¿sí? Recuerden que la diferencia es que con ID siempre nos va a devolver un solo elemento, y con class name, por más que sea un único elemento, nos va a devolver un array, y tenemos que acceder al elemento con índice. Entonces, por ejemplo, si queremos esto, lo podemos hacer como modificar tarea, y le pasamos modificar tarea, y le pasamos un parámetro índice, ¿sí? Y acá lo que hacemos es, hacemos var, esperen que voy a cambiar este por lista, así, lista tareas. Entonces, en modificar tareas, puedo hacer var tareas, obtener los elementos document.getElement, document.getElement by class name, ¿sí? Lo obtengo le pongo la lista, el nombre de la clase, que es tarea, es un coso, es una función, es un método, así que con paréntesis. Y lo que quiero es acceder a ese elemento, var tarea, entonces accedo a tareas y con el índice, ¿sí? El índice que quiero. Entonces, vamos a hacer índice +1, porque vamos a suponer que si quiero, índice -1, para que pueda elegir modificar tarea 1 y me agarre la tarea 0, con índice 0. Entonces, lo que puedo hacer ahora es, una vez que tengo la tarea, es modificarle, por ejemplo, el texto, ¿sí? Con un nuevo mensaje, con el resultado de un prompt, que sea, ingrese, no sé, tarea, digamos, tarea a modificar. Entonces, inner text de tarea. Entonces, ¿El índice -1 por qué es? el índice -1 lo puse para que si quiero modificar la primera tarea no tenga que poner 0, ¿sí? Para poner modificar tarea 1, ¿sí? Para que sea un poco más humano, digamos, en vez de modificar tarea 0. Obviamente podría hacerlo, digamos, directamente con índice y poner, modificar la tarea directamente con el índice de la byte. ¿Sí? Nada, es una pavada a nivel de... pero si por ahí confunde, vamos a dejarlo solamente en índice. Sí, Fabián, ahí lo que está haciendo Pablo es que le está restando 1 para que cuando un usuario coloque modificar tarea 1, en realidad está modificando la tarea 0. Porque como los arrays comienzan desde el 0, es un truquito que se hace para que el usuario, si quiere acceder a la primera, no tenga que poner 0 literalmente, sino Claro, que porque la sí. gente no conoce capaz que el código no está familiarizado. Claro, ahora sí, listo. Entonces, bueno, igual ahora lo dejamos con está con índice. Yo quiero acceder a esta tarea con índice 1, entonces le pongo modificar tarea 1, y eso nos va a pedir tarea modificar, que sea, en vez de comprar ropa, yo quiero que sea, no sé, comprar... ¿Sí? Y ven, se actualizó, digamos, como lo que hicimos es obtener todos los elementos con clase tarea, luego buscamos la tarea que corresponde a ese índice, ¿sí? Como eso es un array, seleccionamos
esas tareas, y luego lo que hacemos es agarrar un prompt y asignárselo al texto de ese elemento, ¿sí? Entonces ahí tenemos digamos, una mini funcioncita que nos permite modificar tareas. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Dudas? Sí, una pregunta ahí, Bueno. Pablo. Viste que le pusiste índice a la función. ¿No hace falta o si hace? Porque ahí ya me... Porque la variable índice, ¿Este parámetro? ¿de No, dónde era? la variable índice, ¿cuál es la pregunta? ¿De dónde sale o por qué se llama Sí, índice? ¿viste dónde está modificar tarea, que es la función? Que vos traes el índice. Yo lo que hago es cuando llamo tarea, es pasarle el valor que quiero que tenga el índice, ¿sí? Por ejemplo, le paso modificar tarea con modificarme la tarea con índice 1. Sí, ahí está, me estaba... Claro, entonces cuando llamas a modificar tarea con índice 1, índice pasa a valer 1, ¿sí? Está, es para pedirle ahí directamente el... Sí. Sí, usualmente los parámetros son la data que nosotros esperamos que el usuario envíe. En No, este sí, caso me se llama confundí. índice y bueno, Estaba pensando con algo de lo global y me confundí yo solo nomás no hay drama. Entonces, ahí les quería mostrar. Sí, también, por ejemplo, una vez que tenemos un elemento, otra cosa que podemos hacer es vamos a hacer una función que se llame borrar tarea. Borrar tarea con índice. Entonces, una vez que tenemos el nodo, ¿sí? el nodo del DOM, tiene una propiedad que se llama remove, ¿sí? Remove lo que hace es, por ejemplo, eliminar ese nodo, ¿sí? Una vez que obtenemos ese nodo, lo eliminamos. Entonces, si recargamos y yo llamo a eliminar, borrar tarea, con índice 2, ¿sí? Fíjense que ahí se me borró la tarea, ¿sí? Entonces, tengo, por ejemplo, ya lo que se llama, esto se llama, digamos, estos típicos programitas, digamos, estas típicas operaciones son las que se conocen como, en inglés, CRUD, y en español como ABM, que es alta, baja en modificación, ¿sí? Tengo son muchas las operaciones que son básicas, las operaciones básicas que hacemos con bases de datos. Entonces tengo, por ejemplo, tengo la función para agregar tarea, que es la de alta, ¿sí? Agrego una tarea, no sé, comprar pintura. Puedo modificar una tarea, con la de índice 0, que sea, no sé, comprar libros, y puedo borrar una tarea, por ejemplo, borrar tarea 2. ¿Sí? Me borra la tarea. Entonces tengo, digamos, son por ahí las operaciones, un poco las operaciones básicas que se pueden que se hacen frecuentemente, que se llaman CRUD, o CRUD en inglés, de create, read, update y delete, crear, leer, actualizar y borrar, o si no ABM, que es alta, baja y modificación. Bueno, entonces, un poco la idea, como mini introducción, si no estoy comentando que, a ver, DOM es como un tema complejo y hay un montón de propiedades y métodos para conocer, y truquitos y cosas que se pueden ir haciendo. Pero creo, o sea, un poco la idea básica a la hora de presentarlo es ver que se pueden hacer estas cosas, digamos, empezar a modificar el HTML de forma, lo que se conoce como de forma más dinámica. O sea, ¿por qué dejamos, digamos, de tener páginas estáticas y empezamos ahora a tener páginas más dinámicas? Porque, digamos, en sí, o sea, esto de todas formas, si bien ya lo venían haciendo en los proyectos, ¿sí? Si se fijan, los proyectos que hicieron, esos proyectos se modificaba el HTML,
pero ustedes no sabían cómo. Si vuelven al código de los proyectos van a encontrar estas partecitas donde se están haciendo estas cosas y van a decir, esto lo estaba haciendo de tal forma. ¿Qué está pasando acá? Lo que está pasando es que nuestro HTML deja de ser, digamos, estático y pasa a ser dinámico, ¿sí? Cuando es estático, el HTML, digamos, es el que está cuando se carga la página, ¿sí? Ese HTML no se cambia nunca, se mantiene tal cual está. En cambio, ahora que el HTML empieza a ser un poco más dinámico, todo lo que vayamos haciendo va a ir modificando el contenido de ese HTML, ¿sí? Digamos, vamos a poder agregar cosas, modificar cosas, eliminar cosas, o sea, el estado inicial con el que va a arrancar la página se va a ir modificando a lo largo de las interacciones que vayamos haciendo. Entonces esto nos permite, digamos, hacer no solo páginas web bastante más interesantes, con varias funciones más, sino que desde ya se acerca mucho más a lo que es una aplicación, ¿sí? Que es una aplicación que es algo con lo, digamos, con lo que nos permite interactuar constantemente y manipular datos, cargar datos, eliminar datos, modificar datos, y ir modificando y digamos, mostrándonos en vivo, visualizando todo el resultado de nuestras operaciones. Si tuviésemos solamente una página estática, solo nos quedaríamos con lo que apenas arrancábamos. Entonces, de vuelta, esto fue más que nada una mini introducción para que más o menos vean un par de cositas que se pueden hacer. De vuelta el tema es que irse acostumbrando, digamos, DOM tiene un montón de propiedades útiles, tiene un montón de métodos útiles, saber, digamos, utilizarlos y saber cuándo utilizarlos y saber, digamos, cómo combinarlos para lograr ciertas cosas, lleva su tiempo y es más que nada irse encontrando con esos desafíos y tratar de, digamos, tratar tratar de resolverlos. Así que bueno, nada, fue más o menos un tema de presentación, no se preocupen, por ahí si ahora marea un poco, la clase que viene lo vamos elaborando, la otra clase también, son varias clases donde vamos a ir introduciendo cada vez más conceptos. Más allá de eso, dudas, preguntas, inquietudes, cosas que les hayan quedado haciendo ruido, cosas que les parecen. Les prometo, hoy más que fue más que nada introducción, les prometo para la clase que viene un mini desafío, así que van a tener que armar algo ustedes con todo lo que vamos viendo. Una consulta. Sí, sí. Si vos en la parte de Elements tipeás todo esto, después para guardarlo en el archivo, ¿cómo haces? Si yo, no, ¿O tenés que hacerlo siempre en el Visual y después refrescar el archivo? Vos decís, por ejemplo, si yo quiero guardarme todas estas tareas. Vos haces cambios en Elements, lo vas metiendo dentro del script, vas metiendo las funciones, todo lo que hiciste recién. Esto, en vez de hacerlo acá, ¿lo podés hacer en la parte de Elements en el navegador? A ver si te entiendo. ¿Vos decís acá en Elements ir modificando esto para que vaya pasando esto? Vas a ir metiendo, claro, ir metiendo el código ahí. El código HTML. El código de Java poniendo script. Podés poner script y código de JavaScript. O sea, sí, la pregunta es si puedo meter este código JavaScript dentro del HTML. Claro, para que y hacerlo directamente desde el navegador y después guardarlo. O si tenés que hacerlo acá y después refrescarlo para que se te aplique en el navegador. No, a ver. No podés, hacerlo directamente acá. A ver, vale, vamos al revés. ¿Vos qué es lo que querés, lo que querés lograr? ¿Qué es lo que vos sos? No, yo pregunto si lo podés hacer directamente desde el navegador, ir metiendo código desde el navegador y después guardarlo.
para ir viendo en el momento cómo funciona. Vos decís todo lo que voy probando acá, que me quede guardado de alguna forma en el coso. Claro, Eso, no, no. tenés que hacerlo en el visual. Estrictamente, sí, no se puede. Sí, esto, digamos, la consola es, digamos, es como un programita, digamos que es temporal en el momento, que lo que vamos haciendo es ir probando el código en el momento, y eso, digamos, se ejecuta en el momento y después desaparece, así no se va almacenando, no se va almacenando en un archivo. Entonces, como es, entonces, digamos, por ejemplo, si yo escribo, no sé, una función que diga, no sé, vamos a hacer una función mostrar mensaje, y que diga, por ejemplo, que sea un alert, que muestre un alert, ¿sí? Yo creo esta función, ¿sí? Si yo después llamo a mostrar mensaje, la puedo llamar, pero no tengo forma, digamos, de coso, de que esto se me actualice inmediatamente en mi código, si no tengo forma de que esta función se me actualice en código. No lo podés meter en el HTML en la parte de elements. Lo puedo hacer, por ejemplo, dentro de Elements yo puedo poner, por ejemplo, un script, ¿sí? Puedo agregar, editar HTML, puedo meter un script y script, y lo meto acá adentro, ¿sí? Esto también es válido. Pero esto tampoco se me está actualizando en mi HTML. Yo si hago esto, acá mi HTML no está en el visual, ¿sí? Todas las modificaciones que hago acá son temporales del navegador. ¿Por qué? Primero, ¿por qué es así? Primero, si esto fuese, digamos, de alguna forma pudiese manipular el código, yo, por ejemplo, podría entrar a una página y modificar el HTML y eso se modificaría el HTML de la página. Segundo, esto nos daría, digamos, esto haría que nuestro navegador tenga digamos, la capacidad o el poder de modificar archivos de nuestra computadora, ¿sí? Entonces, cualquiera que ejecute código JavaScript podría modificar el código de tu computadora. Entonces, vos capaz que haces clic en un botón y ese botón te elimina todo el disco rígido de tu computadora, porque el navegador tiene acceso a tu coso, a tus archivos. Entonces, por eso es que simplemente es temporal, es algo que podemos hacer en el momento, cuando lo hacemos el navegador lo renderiza de nuevo, pero el archivo, que es el archivo que está guardado en nuestra computadora en Visual Studio, permanece fijo, ¿sí? No se va modificando. Es simplemente para hacer pruebas en el momento. Sí, eso era. Sí, tratando de responder rápido, que ya estamos sobre las 10. Sí, básicamente esto solo nos permite hacer pruebas, pero luego si quieren le podemos dar unos tips de Visual Studio, que hay ciertas extensiones en las que nosotros podemos escribir en Visual e inmediatamente él te va refrescando en el navegador las cosas que estás haciendo. Esto sirve muchísimo para frontend, que es en la parte que estamos ahora, para mientras nosotros vamos desarrollando, por ejemplo, agregamos un nodo, agregamos un get element por clase, inmediatamente podemos ir viéndolo, se va refrescando. Si quieren, en la clase que viene dedicamos unos minutitos a eso, porque por ahora nos extenderíamos en Sí, muchas funcionalidades del Visual Studio, pero... Estaría bueno. No, o sea, sí, está bueno, pero igual, o sea, no sigue haciendo lo que dice Inés, o sea, es al revés. Lo que modificamos en el Visual se actualiza inmediatamente sin tener que recargar. Pero Claro. lo que modificamos en el navegador no se va a modificar en nuestro archivo. Exacto, eso está pensado así en una forma de seguridad, no, sino cualquier usuario pudiera entrar en Facebook y los 8 millones que hay por segundo pudieran modificar el sitio. Esto simplemente es para nosotros modificar y ver como desarrollador cómo funciona el navegador, ¿no? Sí. Sé que ya estamos sobre la hora, pero tengo como una hora que quería compartirles algo, un segundo, que es un video que muestra cómo el navegador renderiza los nodos. Así, dura 30 segundos el video. Si quieren, les comparto pantalla un segundo. Dale. Sí, sí.
Sí, que estaba bastante perdido, así que... Literalmente dura 27 segundos el video. ¿Todos lo pueden ver? Sí, sí. Bueno, esto, digamos, no estoy seguro si lograron de alguna forma ilustrar y hacer gráficamente cómo el navegador va cargando todos los dips, todos los elementos de la página. En realidad esto está ralentizado muchísimo. Pero básicamente es esto, ¿no? A medida que él va leyendo el archivo, esto en realidad es en microsegundos. Pero acá, bueno, está ralentizado. ¿Tiene baja resolución, puede ser? Porque no se ve... Se ve medio... Sí, Si justo el video está sí, originalmente cargado en YouTube en 240 píxeles. Ahí les paso de todas formas el enlace, pero bueno, si logran apreciarlo, básicamente, bueno, a medida que él va leyendo el documento de arriba a abajo, va insertando los elementos de la web, ¿no? Y estos elementos son nodos. Entonces, primero comienza un elemento raíz, ¿no? Que es el HTML, y luego, bueno, va insertando todos los dips, los aside, los scripts que hacen alguna funcionalidad, pero básicamente es eso, ¿no? El navegador va identificando a uno los nodos a nivel jerárquico y, bueno, los va haciendo las modificaciones que tenga nuestro código. Es a un nivel muy básico, pero para que se entienda conceptualmente que nuestro archivo lo que hace es darle las instrucciones al navegador y el navegador luego construye y arma la vista en función de lo que nosotros le pasamos, ¿no? A nuestro archivo. Era básicamente eso, para que quedara un poco el concepto. Sí, eso. Y bueno, sí, simplemente son también 30 segundos más, que es lo que les... ahí te comparto. Lo que mencionaba José es una extensión del Visual Studio, después de último la vemos bien, que se llama Live Code. La buscan en extensiones, la pueden Live Code. No, Live Server. Live Server, correcto. Live Server. Live Server, si la buscan en Live Server, la instalan. Sí, yo ya la tengo instalada, pero te dicen para instalar. Y dentro de, cuando abren una página HTML, en vez de abrirla con Open in Default Browser, la abren con Open with Live Server. Entonces, lo que hace eso es actualizarse cuando hacen un cambio, por ejemplo, en el HTML. Ven que les voy a hacer en Visual Studio, si puedo hacer esto. Ahí está. Así se va a ver un poco mejor. Entonces, cuando hago una modificación en HTML del Visual Studio, por ejemplo, no sé, ejercicios, ven que se va actualizando automáticamente cada vez que guardamos. Yo que encima tengo combinado el que se va guardando mientras tipeo. Entonces, no sé, comprar comida, no sé, comida perro. ¿Sí? A veces pasa a veces que por ahí, dependiendo si rompemos el HTML, se cuelga un toque, y ahí sí hay que recargarlo. No es tan frecuente, pero ven que podemos ir actualizando en el momento, ¿sí? Entonces podemos ir, todo lo que voy modificando en HTML se va modificando en vivo. Ese es el Live Server. Está acá, voy a buscar. Cualquier cosa, búsquenlo y pruébenlo, y si no les funciona, después lo vemos la clase que viene. Pero está bastante bueno. Así que bueno, nada de eso, gente. Hoy espero que más o menos les haya servido, estamos todos, ¿no? Espero que más o menos les haya servido de introducción, como para tener un poquito alguna idea. ¿Quieren que les pase? No sé si les sirve lo que hicimos acá con el HTML y el código, o si les... ok, dale, ahí genial. Si les sirve, se lo subo al Slack para que vean un poco el código nada más y lo tengan de referencia. Con más, y bueno, la clase que viene vamos a empezar a hacer un poco más de cositas más divertidas, o sea, ahí no tengamos que estar llamando funciones en la consola. Vamos a, digamos, a ver los eventos y poder hacer cosas desde botones y interactuar un poco más con la página. Y creo que vamos a llegar a hacer un desafío, así que para que lo puedan armar ustedes también. Así que bueno, nada, eso. Espero que como introducción, más o menos alguna que otra idea les
les haya aclarado, ya de vuelta es un tema que lo vamos a ver. Prácticamente esta unidad es pura y exclusivamente DOM, o sea, son 3 semanas más o menos de pura y exclusivamente DOM, así que hay muchos temas para dar y profundizar y conceptos que ver y truquitos, entonces, así que nada, ya de a poco les va, de a poco sí, más o menos, de a poco les va a ir cerrando un poquito más la idea, pero bueno, espero que un poco les haya servido. Y bueno, y para la clase que viene, no estoy compartiendo, ¿no? Ahí comparto. Para la clase que viene, la idea que vean es... Eventos en JavaScript. un poco manipulando, vamos a dar eventos, pero también un poco manipulando el DOM, que es más o menos algunas de las cosas que ya dimos, más algunas cositas más. Que vamos a hacer una mezcla, sí, vamos a ver un poco de eventos para que sea un poco más divertido, y vamos a meter otras cosas de manipulando el DOM. Así que bueno, si pueden ver estos dos cosas, genial. Ahí sí, no, nada, dale. Sí, pero no se, o sea, no se saturen. Básicamente son otros métodos, otras propiedades del DOM, cómo manejarlo, cómo hacer cosas, pero básicamente es ampliar en el concepto que vimos hoy, que es que JavaScript nos permite hacer una manipulación dinámica de nuestro HTML. Así que luego vamos a ver más funcionalidades, pero lo importante hoy es que se lleven el concepto básico, ¿no? del DOM. Sí, es nada, de a poco. Así que bueno, gente, los liberamos hasta nos vemos el jueves, así que cualquier cosa, ya saben que estamos disponibles para consultas, para dudas, y si no, si van avanzando por ahí con el proyecto de rompecabezas y tienen dudas, inquietudes, quieren darlo la clase, sí, Fabi, consultas, o sea, estamos, en el chat estamos disponibles cuando quieras, estamos a 24 No horas. hay paro, no hay paro en el chat. Estamos las 24 horas disponibles, no puedo contestar inmediatamente, pero a la medida que haya alguien que te pueda responder, yo, José, o cualquiera. Sí, otra cosa también es que si nos pasan la duda puntual a nosotros, por ahí, o sea, tenemos una cosa es con la actividad de la clase, ¿no? Pero si nos las pasas de forma síncrona, ¿no? Nosotros lo podemos leer y de repente, bueno, nos documentamos un poco y te damos una mejor devolución de la duda, ¿no? Sí, también, porque obviamente tampoco nos las sabemos absolutamente todas. Eso es lo importante de identificar el problema y, bueno, saber cómo buscarlo rápido. Eso también uno lo va adquiriendo con el tiempo, ¿no? Así que por ahí si están trabados, traten de pasarnos la duda puntual y, o sea, con gusto les resolvemos. Pero si nos las pasan por el chat, por ahí nos da tiempo a nosotros de, bueno, lo investigamos rápido, lo preparamos un poco mejor la respuesta y le damos una devolución un poco mejor que por ahí en el argot de la clase que, no sé. O sea, sí, hay que empezar a analizar y ver, tratar de resolverlo, y por ahí es más rápido para ustedes y tiene una mejor devolución que en el momento. Pero nada, eso. Así que bueno, nada, gente, nos dejamos hasta la clase que viene. Buena semana. Los Aprovechen que puedan descansar mañana, los que pueden. Los envíos, pero Vinito. Así que bueno, nada, y ahí le subo el ejemplo del código por Slack. Así que bueno. Chao. Nos vemos, gente. Hasta Adiós. Nos vemos.